Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Infotech, un programa que llega hoy cargado de novedades tecnológicas y que comenzamos, como siempre, con nuestras noticias breves. En los últimos meses, algunos ingenieros están pensando en cómo construir motores de turbina de gas con el tamaño del botón de una camisa. Se imaginan, de momento con los micromotores actuales ya se podría alimentar a un ordenador de sobremesa. En el futuro, múltiples turbinas de gas en miniatura podrían ser dispuestas para hacer el trabajo de todo un motor de avión. Lo veremos pronto. De vuelta a nuestro país, hace unas semanas se estrenó en Madrid la primera estación de servicio de hidrógeno de Europa. La planta suministrará este combustible a 4 autobuses dentro de una experiencia piloto de la Unión Europea. El objetivo, abrir una vía de consumo comprobando esta tecnología. ¿Y alguna vez se han parado a pensar cómo suena una carretera? Seguro que aquellos que viven más cerca de las vías de circulación no solo lo han pensado, sino que han descubierto lo molesto del ruido. Pues un ingeniero ha diseñado recientemente una máquina que permitirá ensayar diversos tipos de pavimento y estudiar sus características sonoras. El objetivo de este estudio es encontrar alguno que ayude a reducir el ruido que la circulación ocasiona en carreteras y autopistas debido a la acción de los neumáticos. Y ahora que llega el verano, hasta los ordenadores parece que quieren cambiar de sistema de refrigeración. Y es que los chips de estos ordenadores del mañana estarán refrigerados mediante un innovador sistema líquido. Este sistema de refrigeración será posible gracias a un descubrimiento realizado por científicos de la Purdue University y que se basa en la carencia de bombas del sistema. Este será capaz de eliminar casi 6 veces más calor que los sistemas líquidos refrigerantes ya existentes. Y ahora sí, más cerca de nosotros, en Murcia, se inauguró esta semana el SICARM, la Sociedad de la Información en la región de Murcia, unas jornadas que ya en su tercera edición se encargaron de mostrar a la sociedad murciana lo último en las tecnologías de la información. A lo largo de toda la semana, los visitantes han podido disfrutar en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia de las demostraciones tecnológicas ofrecidas en los 20 stands desplegados por las distintas empresas. Las opciones de todos los tipos, desde robots con los que jugar hasta cascos de realidad virtual para los visitantes. También aquí surge la posibilidad de conocer muy de cerca las últimas tecnologías audiovisuales. Lo vemos con este equipo de fotografía digital. Todo un capricho. Son las ventajas que tiene la fotografía digital con respecto a la fotografía tradicional. La gran ventaja de esta fotografía es que haces la foto, no te gusta, la borras. Por ejemplo, en esta cámara puedes llevar 300 fotos en un cartucho, como puede ser de este tamaño. No hay que comprar carretes, no se gasta, no se estropea. Y puede, por ejemplo, irse de vacaciones, hacer 300 fotos y luego llegar a su casa y con una impresora como esa o una de esas pequeñitas, hacer, por ejemplo, imprimir solo 30 y el resto grabarlas en un CD, imprimirlas en un futuro, hacer un montaje. Aprovechamos la ocasión para acercarnos a conocer los últimos proyectos de Agua, Accesos Web Alternativos, un proyecto con muchas soluciones. Servicios de acceso a Internet, videovigilancia, telefonía, pero siempre sin cables. Entonces, las ventajas principales, lógicamente, es el poder tener movilidad y también el hecho de que podemos alcanzar ubicaciones que actualmente pues, no pueden tener servicio. En concreto, una de nuestras actividades principales es el ofrecer el acceso a Internet en zonas donde no haya ADSL. Es un avance importante porque va a permitir que se cumplan los planes que actualmente tiene el Gobierno de dar servicio al 100% de la población española. Pero la tecnología no tiene límites, y menos en el SICARM. De la mano de Agua conoceremos lo último en vehículos informatizados. El acceso a Internet de banda ancha en vehículos es una tecnología como la anterior, la tecnología Wi-Fi. Es una tecnología que tiene un gran rendimiento porque está dando ahora servicios superiores a la DSL en 27 veces. Y el dispositivo principalmente consta de una caja negra para el vehículo que tiene un disco duro que está lógicamente preparado para soportar las vibraciones. También permite, lógicamente, en este disco duro almacenar información y la posibilidad de situar cámaras tanto en el interior como en el exterior del vehículo. En concreto, tiene una aplicación directa el hecho de poner cámaras en el exterior del vehículo para los vehículos oficiales.
Como ven, son muchas las opciones y ofertas que se han visto en esta tercera edición del SICARM, pero las tecnologías de la información continúan avanzando a cada minuto, así que el año que viene seguro que tendremos mucho más. La región de Murcia está literalmente plagada de invernaderos. De hecho, son ya parte íntegra del paisaje de a pie de carretera de esta región, cubriendo entre Murcia y Almería una superficie de más de 50.000 hectáreas. Los vemos, sabemos que son necesarios y que trabajan todo el año. Pero ¿nos hemos planteado alguna vez cómo se construye un invernadero? Se lo mostramos en nuestro siguiente reportaje. Son muchos los soportes y accesorios que intervienen en el proceso de construcción de un invernadero. JWT es una empresa de la región especializada en grandes invernaderos con moderna tecnología. Antes de construir un invernadero y decidir qué elementos intervendrán en el proceso, es necesario disponer de algunos datos. A la hora de saber, de diseñar el invernadero, necesitamos, lo primero es un plano de replanteo, conocer la calidad del suelo sobre el que va a ir no se va a montar el invernadero, porque necesitamos saber a la hora de diseñar la cimentación y las condiciones de viento de la zona y si la posibilidad de que haya nieve o elementos que puedan estropear la estructura. Es necesario saber si la planta para el cálculo de la estructura, si la planta va a ir sustentada sobre la propia estructura mediante el tutorado de la planta y también las condiciones climáticas que necesita. Si necesita mayor ventilación, si necesita refrigeración, sistemas de humidificación. En este taller de JWT se fabrican y adecúan los elementos que formarán parte del armado del invernadero. Los flejes y tubos galvanizados en diferentes medidas son la materia prima con la que se formará la estructura del invernadero. En esta máquina se conforman los perfiles a partir de los flejes. Hemos visto funcionar la máquina de perfilado, en la que vemos cómo el fleje que nos llega en bobinas lo conformamos y lo convertimos en un perfil exclusivo de nuestro invernadero, en el que sus características fundamentales son tanto la resistencia mecánica que obtenemos como la posibilidad de la sujeción del film, del plástico, al propio perfil. Con lo que simplificamos, unimos dos cualidades, que es la resistencia mecánica como la necesidad de sujetar el plástico en una única pieza. Una vez en el invernadero, estos perfiles serán los encargados de sujetar los plásticos. Los canales suponen otra de las estructuras básicas del invernadero. Estos serán los encargados de soportar gran parte del peso de los tubos que forman el armado del invernadero y también de evacuar el agua. Antes de ser formados por los canales, el fleje que los conformará precisa ser agujereado en esta máquina para que encajen las piezas. Los tubos son otra parte fundamental de la estructura. Ellos son los encargados de dar forma a la parte superior del invernadero formando los arcos. La soldadura y el acabado de las piezas se lleva a cabo en el taller anexo. Los invernaderos se han desarrollado tanto en la última década que hoy en día ofrecen formas sorprendentes adaptadas al medio en el que se ubican. La especialidad de JWT son los arcos góticos, que dotan al invernadero de una serie de características. La ventaja que tienen los arcos, que en nuestro caso fabricamos el arco tipo gótico, es que al conseguir un mayor ángulo de penetración de los rayos de sol, pues conseguimos mejor iluminación. Al tener mayor pendiente el plástico, la condensación no gotea sobre el cultivo, cosa que es muy perjudicial para cierto tipo de plantas. Los sistemas de calefacción y refrigeración suponen otro de los puntos fuertes de esta empresa y son los responsables de que se requiera una mayor adecuación tecnológica para el buen aprovechamiento de los invernaderos. El sistema de calefacción se encarga de forma automática de que el invernadero conserve la temperatura adecuada. El sistema se compone básicamente de tres conjuntos: el de circulación y mezcla de agua, el conjunto generador de agua y el de suministro de combustible.
El sistema de nebulización Airfog supone otra de las novedades de los invernaderos JWT, un sistema que se encarga de controlar la humedad y temperatura a través de una bomba de agua y un compresor de aire. Estos sistemas se complementan con una sonda de control de temperatura y humedad. El sistema de Airfog consiste en introducir dentro del invernadero una cantidad de agua pulverizada a una cierta presión, a un cierto nivel de pulverización. Lo que se consigue es, mediante el fenómeno de evaporación, pues, bajar la temperatura del invernadero. El agua, al pasar de líquido a vapor, pues, consume una cantidad de energía que la recoge del interior del ambiente del invernadero. Dentro del invernadero, muchas piezas indispensables, como el capitel plagado de tornillos de diseño exclusivo de cada empresa y encargado de aguantar el peso de gran parte de la estructura. Todos estos elementos hacen posible la construcción de nuevos invernaderos, con formas adaptadas al medio que favorecen la planificación y el desarrollo de los cultivos, facilitando la labor de recolección durante todo el año y el que en su mesa pueda disfrutar de gran cantidad de productos a lo largo de prácticamente todo el año. En nuestra nueva sección, ¿Quiere usted saber?, les planteamos hoy conocer cómo funciona un teléfono móvil, esos aparatos que de un día para otro se han hecho un hueco casi insustituible en nuestras vidas y sin los que ya apenas podemos pasar. ¿Quiere usted saber cómo funcionan? ¿Sabemos cómo funciona un sistema de telefonía móvil? ¿Por qué se les denomina celulares a nuestros teléfonos? Los usuarios del teléfono móvil pueden comunicarse siempre que se encuentren en un área geográfica denominada zona de cobertura. Esta zona se divide en espacios hexagonales denominados células. En el centro de esta se sitúa una estación base. Esta configuración permite optimizar el uso del espectro electromagnético, pudiendo reutilizar las mismas frecuencias en células alejadas entre sí. Gracias a ello, muchos usuarios pueden comunicarse al mismo tiempo. Cada usuario se conecta en una estación base que al mismo tiempo está comunicada con el resto de células y con los demás sistemas de telefonía. Es de este modo como se puede establecer comunicación entre dos puntos fijos o móviles de la superficie terrestre. Las estaciones base y las terminales transmiten únicamente la potencia necesaria para asegurar la comunicación por motivos económicos y técnicos. De este modo, las potencias transmitidas por la estación base y el terminal móvil son mucho menores cuando el usuario está cerca de la estación. Así que, aunque un terminal es capaz de emitir 1 o 2 vatios de potencia, en la mayoría de los casos se emite una potencia 10 veces inferior, y lo que es más, durante los periodos de silencio de una conversación se suspende la transmisión. Todo ello se traduce en que los niveles de campos electromagnéticos emitidos son, en la práctica, mucho menores de lo que el sistema es capaz de emitir. Todas las medidas realizadas en España y en otros países avalan esta información. Entonces, ¿por qué hay tantas antenas en las ciudades? Cada célula atiende simultáneamente a un número limitado de usuarios, debido a que la banda de frecuencia asignada a estos sistemas es pequeña. Dado que el número de usuarios de móviles se ha incrementado enormemente en los últimos años, sobre todo en las ciudades, el tamaño de las células se ha reducido para poder atender esta demanda y, en consecuencia, ha aumentado el número de estaciones base. Este aumento de células conlleva una reducción de la potencia emitida tanto por las antenas como por los terminales. En España existen varias operadoras que ofrecen distintos servicios de telecomunicación. Cada operador tiene sus propias estaciones base o antenas. Alrededor de cada antena existe una zona de seguridad restringida al público general, de acuerdo con la normativa vigente. Al aumentar el número de operadoras que dan servicio y, en consecuencia, el número de antenas, han aumentado considerablemente estas zonas de seguridad restringidas al público general. La compartición de infraestructuras aumenta el tamaño de las zonas que no son accesibles por las personas, pero disminuye su número.
La semana pasada, el Colegio de Ingenieros Industriales de la región de Murcia contó con un invitado muy especial, don Eduardo Montes, presidente de la región sudoeste de Siemens en Europa, quien, aceptando la invitación del decano del Colegio de Ingenieros, don Luis Manuel Tomás, se desplazó hasta nuestra ciudad para pronunciar una conferencia sobre gestión de empresas en tiempos de crisis, en el marco del programa de creación de empresas con base tecnológica. Con ella les dejamos por hoy, pero recuerden, les esperamos la próxima semana aquí en Infotec. Hasta entonces. Desde mediados de los 70, en que se incorpora a Siemens como ingeniero de diseño eléctrico, hasta 1995, en que vuelve a la empresa como vicepresidente y consejero delegado, Eduardo Montes ha desempeñado distintos cargos directivos, tanto en la industria privada como en la administración pública: director general de PA Technology, director de marketing de Standard Eléctrica, director general adjunto del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria, responsable de los programas Eureka y Zenit de calidad total y consejero delegado de Alstom Transporte. Han sido algunos de sus más relevantes hitos en su larga y brillante trayectoria profesional. Incluso en su momento creó su empresa, para lo cual no dudó en vender su propia casa. Eduardo Montes comenzó su exposición haciendo una reflexión sobre Siemens y su posición a nivel mundial. La compañía nació hace 156 años, en España llevamos 108. Y algunos datos. Claro, cuando se dice que son 90.000 millones de euros, pues es el PIB de Portugal, que son 485.000 personas y los empleos que asocia alrededor, pues prácticamente la masa laboral de Portugal. Invertimos en I+D 7.000 millones de euros, que es algo más que la suma de la inversión total de España y Portugal, y somos la empresa que más invierte en I+D en el mundo. Para el señor Montes, la cualidad tecnológica de las empresas determina en mucho su progresión ante la crisis. En los momentos de crisis y de no crisis, las empresas tecnológicas, o más que tecnológicas, las empresas con una cultura de innovación y una base de innovación tienen unas raíces que las hacen muchísimo más seguras que aquellas empresas que viven simplemente de comprar y vender. Yo soy totalmente partidario de que las empresas tengan una base profunda y una profunda cultura de innovación. La innovación como clave de la I+D fue otro de los puntos resaltados por el presidente de Siemens. El I+D es muy importante, sin duda, pero es muchísimo más importante la innovación, que en el fondo consiste en transformar este I+D en un producto fabricable, vendible. Es decir, al final, transformar el I+D en puntos del PIB o en puntos de beneficio para las compañías. La investigación es una parte de la innovación. La innovación se basa en la tecnología existente, en la demanda de mercado y en la factibilidad del producto. En este sentido, España es un país en el que la inversión en I+D es pequeña aún, un dato que no preocupa al señor Montes. Lo dicen los periódicos, el nivel de I+D en España es bajo, está en el 1%, que está muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Pero a mí eso, preocupándome mucho, no me preocupa tanto. Me preocuparía mucho más si el nivel de innovación fuera pequeño. Todavía no es alto, pero España en su historia ha demostrado una capacidad de innovación inmensa. Luego yo confío muchísimo en la capacidad de nuestro país para innovar y hacer que esa tecnología, que está en la red, en su mayoría y tal, seamos capaces de transformarla en beneficios gracias a los productos y servicios. Conclusiones a lo largo de la jornada muchas. Nos quedamos con una idea: la tecnología, el mercado y la necesidad que de ese mercado tiene la sociedad son las bases necesarias para el desarrollo y la innovación.